A diferencia de lo que se piensa generalmente, la terapia ocupacional para un adulto mayor no se basa en mantenerlo activo mediante el desarrollo de ciertas actividades afines a sus intereses, sino que se refiere al conjunto de técnicas para prevenir, mantener o restaurar los déficits que con la edad le sobrevienen. Esto con el fin de otorgarle un mayor grado de independencia, sobre todo en el caso del paciente con trastornos degenerativos como el Alzheimer. Ya estamos de regreso con Merle Uribe, que de veras que ha sido una delicia platicar con ella. Gracias por seguir en compañía de nosotros aquí en Palabras Mayores a través de Capital 21. Y ahora sí, mi Merle, yo quiero saber, porque íbamos apenas en la parte de las telenovelas y esto, pero también hiciste teatro. Teatro también, sí, claro. También hiciste giras, estuviste por Estados Unidos. También en Estados Unidos, en el $1 Million, en Los Ángeles, en Chicago. Sí, realmente cantando hice muchísimas cosas. Qué bárbaro, qué complicado. Yo sí quiero hacerte una pregunta, porque hay una época, te haces mamá. Sí. ¿Qué tan complicado es ser actriz, cantante, bailarina y tener chiquitos? Fíjate que no fue tan complicado. Yo me divorcié y mis papás se hicieron cargo de mis hijos mucho tiempo. Ellos vivían aquí y yo vivía arriba, en el mismo edificio. Entonces mis papás se hicieron cargo de ellos. Entonces yo me iba tranquilamente a trabajar porque ellos estaban al pendiente, aunque tenían, bueno, pues eran la época dorada de Merle, ¿no? Entonces tenían chofer, tenían nana, tenían servidumbre, tenían todo. Pero además tenían el cariño, la compañía y los cuidados de mis papás. Entonces, para mí no fue nada difícil por esa situación, ¿no? Claro. No me preocupaba, porque yo de verdad hubo momentos en que llegaba yo con una maleta de un palenque y a empacar para irme a otro, ¿no? O sea, sí era... Es que sí andabas corriendo por todas partes. Sí, la verdad, sí. Por eso sí me siento que... A veces yo antes de lo del terremoto decía, bueno, pues ya, si no me hablan no hay problema. Yo ya trabajé mucho, ya soy socia honoraria de la ANDA por años interrumpidos. Tus manos están... Ininterrumpidos de trabajo. Entonces dije, bueno, pues ya no hay problema. Vivo bien, tengo mi lanita y tan. Pero así de suéltame 70, 80 mil pesos para el arreglo del edificio, pues dije, no, aquí sí tengo que volver a pedir trabajo porque no los tengo. Y que ¿no? Eso que hiciste a mí se me hace tan hermoso. Pues de veras. Con toda la humildad, exacto. ¿no? Pedí trabajo, porque no pedí dinero, sino trabajo para poder ganar dinero, ¿no? Claro, por supuesto. No, a mí se me hizo precioso lo que hiciste. Yo tengo que hacer pregunta obligada. Los perros, ¿los amas, los adoras? Los adoro, sí. ¡Qué bárbaro! O sea, eres pro animalitos y estás defendiendo a los perritos. ¿Cuándo te enamoraste de los perros o desde Toda chiquita? mi vida. Desde chiquita tienes perritos. He tenido perros, sí. Y ahora también he rescatado. Ahorita tengo 5. Ya no, y en el departamento. 5, sí. ¿Qué raza son? Raza única, porque son razas sin raza. Son streeter. Sí. Y sí los amo, y además en el Twitter ayudo a buscar hogar. Ahora estoy con el antirrábico de Ecatepec buscándoles hogar a los perritos que increíblemente la gente no lo hagan, por favor, no abandonen a sus mascotas y no los lleven, los entregan, ya no lo quiero. Claro. ¿Cómo puedes convivir con un perro 5 o 8 años y no, ya no, me voy de viaje, ya no puedo tenerlo, ¿no? Si no es un mueble. Claro, no. Entonces, yo considero que sí, el abandono debe ser penado, y se lo digo a la Asamblea Legislativa y a la Cámara de Diputados que han tenido, he tenido el honor de ir a varias reuniones con ellos y mesas de trabajo con varios diputados. Y con el doctor Mancera se logró la Agencia de Protección y Bienestar Animal, y espero que ya empiece a funcionar porque el maltrato, el abandono debe ser penado.
Ah, totalmente de acuerdo. Entonces, ahora, pues a eso me dedicaba yo, ¿no? Estaba yo con el Twitter y buscando hogar para perros y viendo que no los sacrifiquen en los antirrábicos. Lo Y estabas esa, haciendo por amor, por la ajá, por pasión, amor, por el exacto, cariño. nada más. Pero bueno, ya desgraciadamente viene el terremoto y entonces ya digo, bueno, no, yo necesito ganar dinero porque esto a mí no me deja nada. Claro. Realmente yo lo hago por amor, porque pues realmente pues estoy tuiteando, estoy buscando, le hablo por teléfono al de la Procuraduría del Estado de México, oiga, procurador, hay un perro que lo tienen amarrado, por favor, vaya, ¿sí me entiendes? Claro. Pero hasta ahí. Pero pues yo con eso no cobro nada. Y yo lo hacía nada más por ayudarlos, ¿no? Y, bueno, pero qué bonita ayuda. Pero ya ahorita sí necesito trabajar. Sí, por supuesto que sí. ¿Y en qué te gustaría? Bueno, pues Si te dieran a escoger, en serio, no, pues me gustaría volver a la actuación. ¿es lo que más te apasiona? Y creo yo que si vuelvo a la actuación puedo volver a cantar, porque ya cuando tienes la imagen de una novela o algo así, entonces te ven y dicen, ah, pues vamos a traerla, ¿no? Ya la trajimos alguna vez, algún palenque, y entonces ahí es donde ganas un buen dinerito. Claro. De todas las maravillosas cosas que has hecho, ¿qué ha sido lo que más te ha o que más ha quedado grabado en tu corazón? Ay, pues es que todo. A mí me encanta cantar porque tienes el contacto con el público y puedes interactuar con ellos. Me encanta también el teatro porque también tienes a la gente enfrente y ahí no hay de toma dos. No, es Ahí te vámonos. salió ¿Qué hubo? mal y así se quedó. Claro. Entonces, es una adrenalina muy padre hacer teatro porque cuando vas a salir, en ese momento dices, ¿qué es lo primero que digo? O sea, se te va como todo el libreto, ¿no? Claro. Y de momento sales y se te viene todo en sí, todo, ya. Toda la actúas información bien. baja. Ajá. Pero cuando estás así entre bambalinas, dices, híjoles, ¿con qué arrancó? ¿Qué es lo que digo? Es como que se te borra. Pero Claro. ya he visto que el pánico escénico no nada más es mío. De grandes actores, lo han dicho, Patricia Reyes Espíndola, mucha gente dice que antes de entrar tienen el pánico escénico. En el momento que entran, ya, se acabó el pánico. Y en ese momento ya eres dueña de todo, ¿no? Claro. Ya. Pero sí, me encanta también eso, el teatro, también me gusta, la televisión me encanta, hacer cine también, o sea, todo me gusta. No te puedo decir qué. Es También todo, me encantaría dar clases de baile en un programa de flamenco, por supuesto, que es lo que yo bailo. Todo me gusta. ¿Qué te dejó el Todo, flamenco todo. a ti, aparte de la disciplina? Pues me dejó buenas piernas, Ajá, sí. que me han salido buenas, nunca se me han roto. Y me dejó, pues, eso, ¿no? O sea, el tener la postura que requiere el flamenco y que no la he perdido, ¿no? O sea, siempre tengo, ya sabes, Claro, panza panza sumida, sí, sí. espalda derecha, Espalda todo lo derecha, que, ¿no? sí. Todo Sí, lo que se sí. te olvida a las 8:30. Ajá, sí, de la sí. noche dices, bueno, bye. Adiós, ¿no? Sí. Pero sí, y te deja pues una disciplina, como dices tú. Definitivamente. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu vida personal o así en tu día cotidiano? ¿Qué es lo que más disfrutas? Yo disfruto mucho a mis perros. Ah. Me encanta sacarlos a pasear, me encanta verlos cómo se divierten, cómo pelean con otros perros. Me encanta estar con ellos. Y también soy fan de las series de televisión, me encanta, porque además de verlas, veo cómo actúan y aprendo. Aprendo. O sea, sigues aprendiendo. Sigo aprendiendo, sí. Me gusta mucho y si veo una escena muy padre, igual y la regreso para volverla a ver y veo cómo actúan. Me gusta mucho por Qué eso maravilla, también. ¿quién hubiera dicho? Sí, sí, o sea, no nada más las veo por verlas, sino que sí, aprendes. En actuación es muy difícil las manos. ¿Sí? No, ¿Qué hago muchas con las veces manos? no sabes dónde ponerlas, ¿no? Entonces yo me fijo mucho en las series americanas, dónde ponen las manos y qué hacen con las manos, ¿no? Y cómo caminan
¿Qué hacen con las manos? Y sí es cierto, He aprendido cosas. Sí es cierto, porque yo cuando empezaba con las conducciones y todo eso, pues normalmente pones las manos así juntas y yo decía, bueno, ¿qué hago con las manos? O sea, no, Sí, a veces, tienes que moverlas, sí, ¿no? necesitabas como la bolsita o no sé, Algo. como para ponerlas Sí, en un lugar. Cierto. Sí es cierto. Las manos es una parte muy, muy difícil de usar y de usar bien, que no se vea fingido, ¿no? Claro. No, qué horror, qué dolor. Pues no, eso no, sino que tienes que saber usarlas en el momento justo y cómo. Por supuesto, ¿No? por Entonces supuesto. yo en eso me fijo mucho en las series americanas. No, bueno, ¿Qué ya de aquí hacen? olvídenlo, voy a estarme fijando en las manos. Es qué hacen con esa parte del cuerpo, porque pueden decir el diálogo, y bien dicho y todo, pero es importante qué hacen con las manos y con el cuerpo Claro. a la hora de actuar. Claro. Marle, tú estás muy bonita. Yo quiero saber cuál es tu truco de belleza de todos los días. Ay, no. Ah, no, sí. Ay, Tienes que no. tener algo porque ve qué bonita estás. No, pues yo creo que pues llevo una vida sana, como sano, no como carne roja, soy animalista, no soy vegana totalmente porque no he podido dejar totalmente el huevo, pero sí como huevo de gallina libre. Eso y sí. pues cuido mi alimentación, no fumo, ya no tomo nada, porque tuve mi época de vereda tropical. Sí, no, pues como todos, ¿no? Pero no, ahorita pues sí me cuido. No, Y es se que nota. además, ya imagínate, una cruda a mi edad, siento que me atravesó un camión. Claro, no te quieres No, mover. ya nada más de pensar en el día siguiente, digo, no, mejor no tomo. No. Ya mejor. Sí, no. Cuando tienes 30 años te tomas, no sé, varias copas y no pasa nada. Claro. Al día siguiente amaneces bien. Fresco. Fresco como una lechuga. No. Yo ya siento que la Virgen me habla, no. Así es que ya, eso sería, digamos, lo que yo hago, ¿no? Ay, Merle. No sabes qué gusto, de verdad, platicar contigo, estar contigo. Gracias por Gracias. dejarnos entrar aquí a tu hogar, dejarnos entrar a tu corazón, a tu vida. Gracias. De veras que eres una princesa. Gracias por recibirnos, Merle. No, gracias a ustedes por la entrevista y me siento muy honrada de que hayas venido y Ay, al contrario. que esta entrevista pues tenga su repercusión, ¿no? Claro, que se vea por todas partes. Exacto. que el mundo se entere. Que el mundo se entere de la vida de Merle. Exacto. Ay, muchas gracias, Merle. Gracias a ustedes. Espero que vengan cosas muy buenas y muy positivas para ti. Yo espero también que sí. Y que todo salga adelante, porque toda tu vida has trabajado. Sí. Toda tu vida has salido adelante. Eres una guerrera y esta es una más de la que vas a salir súper bien. Espero que Airosa. sí. Ya verás Espero que sí. Yo tengo mucha fe en Dios y creo que sí, que vendrán cosas muy buenas para el 2018. Amén. Amén. Yo estoy a favor de eso y vamos a estar muy pendientes de todo lo que vas a estar haciendo, Merle. Muchas gracias. Ay, no, gracias a ti, gracias a todos ustedes por sintonizarnos el día de hoy. ¡Qué bárbara! Merle Uribe es una princesa hermosa. Gracias por su preferencia, por su compañía. Yo soy Dore Ferriz y a nombre de este maravilloso equipo de trabajo, nos despedimos. Nos vemos en la próxima.